Buenas a todos, pues en la actividad número 2 nos piden seleccionar un autómata y las tarjetas de expansión necesarias para realizar un ejercicio de un montacargas. El montacargas tiene dos niveles y se controla mediante una botonera, así que vamos a tener una primera entrada que va a ser un pulsador arriba, otra segunda entrada que va a ser un pulsador de abajo y otra tercera entrada que va a ser un botón de parada. Además, para detectar dónde está el montacargas tenemos dos finales de carrera que lo hemos llamado sensor 1 y sensor 2, que también serán entradas digitales. Y por último, para controlar el motor, pues un contactor para el arranque directo y un contactor 2 para el arranque inverso. Así que tendremos dos salidas, en este caso dos salidas digitales. El sistema se alimenta con 220 voltios de la red eléctrica y nos decían por ahí que necesitábamos comunicación Ethernet. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es mirar el número de entradas y de salidas que tenemos. Vale, aquí os he hecho una tabla en la que ponemos el pulsador arriba es una entrada, el pulsador abajo es otra entrada, el botón de paro es otra entrada, los dos sensores, tanto de arriba como de abajo, aquí hay un error, también son otra entrada, y las dos salidas digitales de los contactores, contactor subir y contactor bajar, ¿vale? Uno para el contactor 1 y otro para el contactor 2. Así que tenemos un autómata que va a requerir como mínimo 1, 2, 3, 4 y 5 entradas digitales y dos salidas digitales. Veremos que los autómatas generalmente tienen números múltiplos de 8, es decir, tienen 8 entradas, 16, 32, etcétera, ¿vale? Así que podemos elegir para este caso o en tarjetas de 8 entradas, 8 salidas, o tarjetas de 16 entradas, 16 salidas, dependiendo de cómo lo veamos. ¿Vale? También nos dice tipo de entradas y tipos de salidas necesarias. Vale. Aquí podemos hacer dos cosas. Por ejemplo, en el switch podemos poner 220 voltios o los pulsadores 220 voltios y meter al autómata esos 220 voltios en alterna, o bien trabajar con una tensión de seguridad de 24 voltios. Esto suele ser utilizado muchas más veces, ya que estamos trabajando con tensiones seguras y por lo tanto la máquina es más segura y más sencilla de homologar, etcétera, ¿vale? Así que en nuestro caso, si queréis, vamos a trabajar con entradas de 24 voltios, meteremos a la entrada del sensor 24 voltios y cuando esté pulsado, pues al autómata le llegará 24 voltios, al pulsador, etcétera. Lo mismo podemos hacer con el contactor, ¿vale? Trabajar con 24 voltios y comprar contactores con bobinas a 24 voltios, o trabajar a 230 voltios y trabajar con contactores a 230 voltios. En relación a si nuestros dispositivos van a ser PNP o NPN, por ejemplo, las salidas, pues no sé si habéis visto ya el capítulo 2 en el que se habla de ello. Normalmente nuestros dispositivos son PNP, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen un transistor PNP. Lo que nos dice es que cuando nosotros le alimentamos y esto conmuta, recibimos a la salida la señal positiva, es decir, 24 voltios generalmente, ¿vale? Así que PNP, si queréis quedar con P de positivo, 24 voltios a la salida. Sin embargo, cuando un dispositivo es NPN, dispositivos que se utilizan sobre todo en la zona de Japón, por ejemplo, cuando está sin activar tenemos 24 voltios y cuando se activa es cuando recibimos 0 voltios. Así que la lógica es inversa. Nosotros vamos a utilizar salidas PNP 24 voltios o en nuestro caso salidas a relé. Si nosotros necesitamos gran cantidad de conmutaciones y poca corriente, utilizaremos salidas a transistor. Si nosotros necesitamos más corriente, por ejemplo, la corriente para manejar una electroválvula o la corriente para manejar una lámpara pequeña, etcétera, utilizaremos salidas a relé. Tendremos más capacidad de corriente, pero tendremos menos capacidad de conmutación. Si nosotros necesitamos muchas conmutaciones en un segundo, porque estamos haciendo un chopeado, estamos controlando una señal analógica, etcétera, necesitaremos salida a transistor, ¿vale? Así que en resumen, salida a transistor, poca corriente, mucha capacidad de conmutación, muchas veces por segundo, salida a relé, más corriente, pero conmutaciones de una vez por segundo o 2 veces por segundo como mucho.
Vale, entonces tenemos 5 entradas a 24 voltios, 2 salidas que vamos a utilizar en este caso al tener una conmutación baja a relé también, ¿vale? En nuestro caso también tendríamos que mirar la complejidad del proceso a controlar. Es un proceso bastante sencillo y encima nos daban la pista de que utilizábamos una CPU 13. ¿Vale? Pues si vemos aquí, con la CPU 13 podemos controlar hasta 640 entradas-salidas y tenemos una memoria de 20 kilopasos, ¿vale? Así que va a ser suficiente para un programa tan sencillo como el que tenemos. Si veis un poco la diferencia entre las CPUs 1 y las CPUs 2, 23, 22, 13 y 12, las CPUs 13 y 12 no tienen entradas y salidas incorporadas, ¿vale? Por lo tanto tendremos que meter tarjetas adicionales. En cuanto a la capacidad para realizar operaciones, os he puesto aquí una tablita en la que pone que una operación básica como la instrucción de carga, la LD, tarda 10 microsegundos, ¿vale? Así que un tiempo suficiente para una tarea tan sencilla como la que nos han encomendado, ¿vale? La CPU 13 tiene comunicación Ethernet, así que no tendremos problemas, ya la tenemos incorporada, no tenemos que meter una comunicación adicional. Si necesitásemos alguna comunicación adicional, pues simplemente tendríamos que añadir una tarjeta de comunicaciones y ya lo tendríamos solventado, ¿vale? Entonces, para elegir las tarjetas, pues como necesitamos una tarjeta que tenga como mínimo 8 entradas, pues podemos coger esta de corriente continua, CC, 16 entradas, que sería la ID211. En ella tendríamos 16 entradas, ¿vale? Y un bloque de conexión como este de aquí, a tornillos, ¿vale? También existe la conexión Fuji y la conexión 1000, ¿vale? Si veis aquí la diferencia, conexión Fujitsu y la conexión 1000. Nosotros en este caso, con una conexión a terminal normal, el ID211, tendríamos 16 entradas perfectamente metidas dentro de nuestro autómata, ¿vale? También necesitamos 2 salidas a relé, así que aquí donde veis unidades de salida a relé o unidades de salida a transistor. Hemos dicho que a relé, y en este caso pueden ser de 8 puntos o de 8 puntos, ¿vale? Pues podremos elegir la OC201 o la OC211. En este caso, pues elegimos la OC211, por ejemplo, que es la más usual, y ya lo tendríamos. Bien, así que nuestro autómata estará compuesto por una CJ1M CPU13, una ID211 y una OC211. ¿Vale? Con eso tendremos 16 entradas a 24 voltios, 16 salidas a relé y comunicación Ethernet. Todo esto va a 24 voltios, por lo tanto necesitaremos una fuente de alimentación. Vale, pues vemos aquí que existen como 3 tipos de fuentes, o 2 en realidad. La 205 y la 202. La 202 tiene hasta 2,8 amperios y la 205 hasta 5 amperios. ¿Vale? Pues ahora el trabajo consistiría en elegir una fuente u otra fuente. Nosotros con 2 tarjetas con la 202 nos valdrá, pero si no tendríamos que ir viendo en las características la cantidad de corriente que consume cada una de las tarjetas, ¿vale? Por ejemplo, mi CPU 13 consume 0,6 amperios. Pues tendríamos que ver lo que consumen las tarjetas de entrada que tenemos, sumarlo, y las tarjetas de salida que tenemos y sumarlo. Y ello siempre tiene que ser inferior a, en este caso, el PA202, 2,8 amperios, y si elegimos la 205, pues 5 amperios. Bueno, pues de esta manera tendríamos el ejercicio número 2 realizado, ¿vale? CPU 13 con la ID211 y la OC211. Y con una CPU, o con una fuente de alimentación, perdón, por ejemplo la PA202. Pues si habéis hecho la actividad 1, tendréis el CX1 instalado, y si abrimos y pinchamos en el CX Programmer, pues nos aparecerá algo parecido a esto. Vale, lo único que tenemos que hacer para empezar con nuestro programa es archivo nuevo, y aquí pues el nombre del proyecto, pues yo que sé, si queréis ponemos montacargas, ¿vale? Lo primero que nos piden es elegir el tipo de dispositivo. Tenemos aquí todos los autómatas, pues vamos a poner un CJ1M, y en este caso voy a elegir la CPU 13, ¿vale? Vemos que tiene los 20 kilopasos que hemos visto antes. Bueno, la tenemos. Y luego, como tipo de red, pues le vamos a configurar Ethernet, ¿vale? Aquí en configuración, pues vemos el red
la red 0, podríamos cambiarlo. Y aquí en dirección IP, pues podríamos ponerle nuestra dirección IP. Yo que sé, a mí con 192.168.0.100, yo siempre suelo empezar con 100, el primer autómata, pero bueno, vosotros mismos, ¿vale? Lo único para poder conectar es que la IP del ordenador y la IP del autómata tienen que estar en el mismo rango, es decir, tienen que empezar en el 192.168, lo que sea. En nuestro caso, como vamos a trabajar con un simulador, pues tampoco nos interrumpe mucho, ¿vale? Le damos a aceptar. Y ahora el CX Programmer pues nos va a montar un programilla en el que vamos a tener nuestra CJ1M CPU13 con conexión Ethernet, con una tarjeta en la 192.168.0.100 y a la que debemos de configurar las diferentes tarjetas de entradas y salidas que tenemos. Vale, pues una vez que nos ha creado el autómata, pues veremos diferentes pestañitas. Una primera pestaña, que es la pestaña de símbolos, en la que vienen diferentes variables que se generan automáticamente. Por ejemplo, tenemos la variable p-1s, que es una variable de un segundo, es decir, esta variable va a estar parpadeando un segundo sí, un segundo no, un segundo sí, un segundo no. O por ejemplo la variable p-first-cycle, que nos va a indicar cuando se ejecuta el primer ciclo del autómata, es decir, cuando se está ejecutando el arranque del sistema. Y tenemos variables que están siempre a on, que están siempre a off, etcétera, ¿vale? Son variables que crea el sistema automáticamente. La siguiente pestaña que tenemos es configurar tabla de entradas, salidas y unidad. Si le pinchamos, vemos un poco que tenemos nuestra CPU 13 y no tenemos nada, ¿vale? Pues vamos a ir al bastidor principal, que como veis puede tener hasta 10 huecos, y le vamos a decir que queremos una tarjeta de entradas CJ1 ID 211, dijimos, ¿vale? Así que CJ1W ID 211 es una tarjeta terminal de 16 entradas, 24 voltios. Vale. Y ahora nos faltaría la tarjeta de salidas. Pues vamos a entradas y salidas. Y aquí en vez de la I buscamos la O de 211. ¿Vale? Aquí, perdón, OC 211 con salida a relé. ¿Veis aquí? Salida a relé. Bueno, pues ahí la tenemos. Y entonces ya tenemos configurado nuestra CPU con la tarjeta de entradas a 24 voltios y con la tarjeta de salidas a relé. La tarjeta de entradas será la posición 0, la tarjeta de salidas será la posición 1. Si quisiésemos meter más tarjetas, pues simplemente pinchamos y vamos ejecutando, ¿vale? Adaptadores de comunicación, control de posición, de temperatura, motion sensor, sensores de diferentes características, bueno, dependiendo un poco de lo que necesitemos. En nuestro caso tendremos las entradas, tendremos las salidas en la 0 y en la 1, ¿vale? Pues esto sería. Y ahora podemos ir ya a nuestro programa, ¿vale? Configuración y memoria por ahora no lo vamos a ver. Y en el programa, pues si vemos aquí, nuevo programa, tenemos una sección que es la sección 1 y otra sección que es la sección fin y una tabla de símbolos. Pues la tabla de símbolos es donde vamos a definir el nombre de nuestras variables y, vale, pues botón derecho, insertamos símbolo y aquí le digo, por ejemplo, arriba, está en el bastidor 0 y es la primera. Entrada pulsador arriba, sería un comentario. Veis que ya me dice que es de tipo booleano, que está en el bastidor principal en el hueco 0, que es una entrada y que tiene la dirección 0.00. Puedo hacer lo mismo, entrada abajo, que es la 0.01, y lo mismo si quiero poner un comentario, entrada pulsador abajo, lo mismo, entrada paro 02, el comentario no es necesario. Luego puedo poner el final de carrera arriba, final de carrera abajo, vamos a verlo, botón derecho, final de carrera arriba 03, entrada final de carrera abajo 0.04
Y luego tendremos que definir las dos salidas del contactor, contactor arriba y contactor abajo, ¿vale? Pues insertar símbolo. Yo le pongo una S de salida, pero bueno, eso es indistinto, ¿vale? Contactor arriba. ¿Veis? Y las salidas estaban en el bastidor, o sea, en el hueco 1, ¿vale? Así que le voy a poner 1.0. Contactor arriba. ¿Veis? Que ya como está en el hueco 1, él me lo detecta ya como salida directamente. Y lo mismo, insertar símbolo, salida, contactor abajo. 1.01. Vale, pues yo aquí he definido mis entradas y he definido mis salidas. Lo que tengo que hacer ahora es trabajar con ellas. Pues para ello voy a sección 1 y lo único que tengo que hacer es utilizar todas las instrucciones que me permite, en este caso, el lenguaje de contactos, o si las pongo aquí, para trabajar con ellas, ¿vale? No voy a hacer el programa porque eso lo vais a tener que hacer vosotros, pero si queréis por ir enseñándoos, pues si quiero poner aquí entrada abajo, ¿vale? Y quiero poner aquí en serie otra, entrada, si queréis, si yo le pongo aquí una E, ya él me va indicando lo que tengo con entrada, con la palabra E, perdón, ¿vale? Entrada arriba, ¿vale? Si está la entrada abajo y está la entrada arriba, pues que se active, ¿vale? Ya os digo que esto no es el programa que queremos, pero para que lo veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Contactor. Y ahora lo único que tengo que hacer es unir. Y ya lo tendría. ¿Vale? Si por ejemplo quiero en vez de en serie en paralelo, pues también puedo poner entrada abajo y entrada abajo, arriba, perdón. Vale, y ahora aquí pincho y le digo que esto va así y que esto va a unir a, yo qué sé, a esta salida aquí, que puede ser salida arriba, por ejemplo, ¿vale? No sé muy bien lo que hace el programa, simplemente os estoy enseñando un poco cómo se haría. Vale, pues esto sería mi programa con dos secciones, una sección, otra sección. Si queréis aquí, podemos ir a propiedades y escribir los comentarios que nosotros queramos. Por ejemplo, entradas en serie, ¿vale? Y ya estaría. O aquí ir a propiedades, entradas en paralelo, ¿vale? Esto es un comentario, el programa no lo interpreta, pero nos sirve para saber el día de mañana pues qué es lo que queríamos hacer en cada momento, ¿vale? Esto es el lenguaje de contactos y lo que tenemos que hacer es convertirlo en un lenguaje que el autómata sea capaz de interpretar, ¿vale? Para ello lo que hacemos es programa, compilar. La compilación lo que nos va a hacer es convertir este lenguaje de contactos en un lenguaje máquina. Si tuviésemos errores, nos dirían errores o advertencias. Un error es un evento que sucede y que no nos permite ejecutar el programa, y una advertencia es un aviso de que algo puede ir mal, pero el programa va a seguir siendo ejecutado, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo aquí ahora pongo esto, ¿veis? Bueno, ya me lo pone en rojo, pero si yo le diese aquí a programa, compilar, él ya me dice que tiene aquí un error, ¿vale? Incluso si le pincho, me dice dónde está el error, ¿vale? Bueno, lo voy a quitar. Vuelvo a compilar para que veáis que todo está bien. Vale. Y ahora lo siguiente es comprobar que mi autómata funciona correctamente. Puedo ir a simulación y aquí donde pone trabajar con simulación online, le pincho. Se me abre un simulador. Veis que teóricamente está transfiriendo el programa al simulador. La pantalla se me pone gris y aquí ya veis que tengo esto verde. Esto quiere decir que hay contacto y que el programa fluye por ahí, ¿vale? En este caso, pues como la entrada del pulsador abajo no está pinchada, la puedo poner aquí
y darle, por ejemplo, el valor 1. ¿Vale? Y veis cómo ya ha funcionado. En este caso, como está el paralelo, como esto se ha puesto, la bobina también se ha activado. Y esto también lo puedo hacer así, forzar a off, forzar a on, ¿veis? O si quiero dejar de forzar todo, forzar, cancelar todos los forzados. Bien, si quiero parar la simulación, simulación, y paro la simulación. ¿Vale? Si queréis, repito, trabajar con simulación online, me lo carga en el autómata y ahora simplemente o le doy un valor o botón derecho, forzar a on. ¿Vale? Pues espero que esto os haya servido de ayuda y con esto podéis hacer los 3 primeros ejercicios que os he puesto para esta semana.